¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes de febrero, que estamos, ¿qué? 16 de febrero. ¿Qué cosa? Se nos está ya yendo el año y tenemos temas muy importantes que hablar porque hemos estado construyendo un foro para estar hablando de temas de agenda urbana, sobre todo una agenda urbana pensando en lo que pasa en el territorio, en lo que pasa en las localías. Siempre es muy padre hablar de la gran política urbana, de lo que pasa a nivel nacional, de lo que digan las grandes instancias internacionales. Sin embargo, lo que digan en las instancias internacionales o lo que se diga en el ámbito federal, siempre acaba buscando cómo se aterrizan las localías. Ese es el sentido de estas prácticas. Hablar con quien realmente está en el territorio, viendo cómo en su municipio las cosas tienen que pasar y cómo se hace planeación, gestión, porque a veces hablar sin ensuciarnos las manitas es difícil, ¿no? Hoy tenemos como invitado a Ricardo Ortiz, que es presidente municipal en Irapuato. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estás en mute. Ahora, estás en mute, querido Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos y estoy a la orden. Y como siempre, Bert Fanstein, que es el gran promotor de estos espacios. Bert, además de saludar y dar la bienvenida, ¿por qué no nos empiezas a conducir la plática para que ya Ricardo nos explique cómo es? Háblanos del perfil de Ricardo, de todo lo que se ha hecho, porque realmente es un reto muy importante y ahora que les platiquen cómo se ha hecho en Irapuato van a ver por qué es importante hablar del perfil. El perfil siempre quisiéramos que estuviera gente capacitada con la formación adecuada y que eso, obviamente que ya tenemos la posibilidad de que haya elecciones en algunos lugares, eso habla de cuando la gente hace bien la chamba. Pero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, Horacio, y un saludo a todas y todos. Sí, de hecho, va a ser algo muy interesante porque vamos a tener un perfil de un presidente municipal que ya está la tercera vez en turno con los procesos de reelección y también es un perfil técnico y como arquitecto también un perfil académico y creo que eso es algo muy importante, ¿no? A veces nuestras problemáticas para la continuidad son muy fragmentadas y construir un proyecto a mediano o largo plazo que da continuidad a las visiones, como son también la visión de la Agenda 2030, la nueva agenda urbana, es algo muy importante. Y hoy todavía podemos felicitar ahí como a la ciudad de Irapuato, porque el día de ayer cumplió como 474 años. Y en este ejercicio va a ser una charla muy agradable escuchar ahí como la visión del presidente municipal, de la gestión de la administración y también escuchar ahí como temas centrales como obviamente es el tema de la expansión urbana, solamente y para dar unos datos, Irapuato creció del census 2010 INEGI de 529,000 habitantes a casi ya 600,000 y son temas también muy interesantes de la zona del Bajillo, la estructura policéntrica de las ciudades y en ese sentido va a ser como muy interesante escuchar al presidente municipal con su expertise y también su visión para el futuro de la ciudad y que puede ser una referencia para muchas más ciudades en el país y afuera del país. Pues Ricardo, ya con todo esto que nos comenta, ¿tú cómo ha sido el tema de tener 3 veces la oportunidad de gobernar Irapuato? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de establecer un proceso de largo plazo y tener la oportunidad de sí tener los turnos al BAT para conducir ese proceso? Bueno, pues miren, seguramente que pocas personas han podido tener, o pocas poblaciones, esta, digamos, oportunidad de una continuidad o de una visión inicial que luego se continúa con el paso del tiempo. No solamente por mí, sino por otros alcaldes que han seguido un proyecto inicial y que le han dado de alguna manera continuidad. A mí me parece, primero, como dijo Bert y tú, Horacio, el perfil. Me parece fundamental el hecho de que hoy más que nunca podamos determinar alcaldías de manera particular que son, pues ahora sí que las células básicas de la parte política, de la parte administrativa en el país, puedan tener gente con un perfil adecuado. Y no necesariamente tienen que ser arquitectos o urbanistas para que ese perfil sea empático. Rodearse de la gente necesaria
pero particularmente sí partir de una base que tendría que ser un plan de desarrollo a 20 a 25 años, que sea socializado muy claramente, que sea pasado por el agua de las universidades, de los colegios y demás, que es una situación un tanto complicada, pero al final de cuentas, si no socializas, pues te vas a quedar solo, ¿no? Entonces, a mí me parece que los proyectos sí tienen que tener una gran socialización para que puedan ser apoyados por la sociedad, a pesar de que cambie el alcalde, ya sea que en un momento dado llegue a una elección continua o no. En el caso de Irapuato, iniciamos desde el 97 con un proyecto de largo plazo. A mí me tocó encabezar la administración 2000-2003. Y bueno, dejas un primer bosquejo de un plan global, digamos, para el municipio, el desarrollo, el crecimiento, hacia dónde la vivienda, hacia dónde la zona industrial, qué obras son las que requiere tu municipio para que puedas irlas, como también lo mencionaste tú, Horacio, en un tema de planeación-gestión, que no solamente es planearlas, sino hay que gestionarlas, a ver de dónde vamos a sacar los recursos, el tener buenos proyectos, el poder tener las puertas o saber tocar puertas de dónde vas a obtener aprobaciones, que tú sabes que en estos momentos también tenemos una problemática muchas de las veces tardada por la cuestión de las validaciones, municipios que no conocen adecuadamente la normativa, que no hacen proyectos de mediano plazo y mucho menos de largo plazo. Yo sí pienso que Irapuato la podríamos poner, no, y repito, no por un servidor, sino por todos los años que se han venido dando y la continuidad que varios de los alcaldes, no todos, le han dado el seguimiento, como una ciudad que se ha venido transformando. La verdad, en estos 20 años, a mí me ha tocado 9 de esos 20 años más 3 como decía hace un rato, en la Secretaría de Obra Pública, pues me han tocado 12 años de los 20, del periodo que estamos hablando, y sí me ha permitido de alguna manera incidir en la planeación, en la gestión y obviamente luego ya en la realización, no solamente de las obras, porque también hay muchas acciones que a lo mejor no son de tabique, no son de ladrillo, sino que tienen que ver más con el tema cultural, que tienen que ver con el tema de un desarrollo y un crecimiento de la población también, un cambio, digamos, de paradigmas en cuanto a esa cultura, a esa educación. Por ejemplo, les planteo la educación vial. No necesariamente tienes que hacer nada para que cambie y se modifique esa perspectiva del ciudadano, aunque si tienes las calles, tienes las avenidas con la semaforización peatonal, con la señalética, con aquello que se requiere para que el ciudadano esté mejor, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como alcaldes, ¿no? Pero, repito, si socializas bien un proyecto, a mí me parece que tienes el respaldo de la ciudadanía y posteriormente el cambio cultural. Es el tema. El tema siempre se ha hablado de cómo lograr un proyecto de territorio, un proyecto de ciudad que sume la visión de la ciudadanía, de los gobernantes, particularmente si los gobernantes ya tienen esa expertise de venir con un proyecto y venir viendo la forma de ejecutarlo, que evidentemente ese proyecto, aparte que ha habido la oportunidad de ejecutarse, también nos habla de que el gobierno estatal, la federación, lo han visto bien, porque si no hubieran provocado ajustes, ¿no? Entonces, no nomás es el hecho de tener la oportunidad de conducirlo, sino que ha habido instancias que lo validan. Entonces, la validación intrínseca de las instancias públicas, de la sociedad que lo ha acompañado y que ha dado su respaldo, me parece que es una oportunidad única. Vean, ¿cómo sientes esta posibilidad de que hay estos gobiernos con escenarios de poder construir a lo largo del largo plazo? Pues es algo que se necesita mucho. Se necesita mucho y es un punto muy, muy integral, ¿no? Necesitamos tener expertise y la experiencia necesaria cómo actuar. Y en este caso, algo que mencionó el presidente municipal es como tomar decisiones con conocimiento actualizado, llegar a un proceso de planeación y llegar a un proceso de gestión. Esto es algo muy importante porque los gobiernos locales tienen un gran reto y son la primera línea de acción.
y de interacción, pero también se requieren como las alianzas interinstitucionales entre los tres niveles del gobierno para poder resolver. Porque en este ejercicio yo veo mucho la necesidad que los gobiernos locales tengan un profundo conocimiento de sus necesidades y también estrategias de gestión como interactuar en un plan y un programa de gobierno a mediano o largo plazo. La gestión entre alianzas públicas y la iniciativa privada con la base de la sociedad civil y consultar a las personas es algo fundamental en este ejercicio, que llegamos a transitar a un modelo de cortoplacismo, a un plan de largo tiempo que nos permite tomar mejores decisiones. Y obviamente nos dimos cuenta en la pandemia que existieron tareas antes de la pandemia, pero también estas tareas también que llegaron con la pandemia, pues fueron como algo que impactaron mucho a los gobiernos municipales. Y en este ejercicio me gustaría preguntar al presidente municipal, ¿cómo fue como la expertise con ya como 9 años en turno como tomador de decisión a nivel local? ¿Cómo fue como esta situación que se sumó con la pandemia y catalizó como muchos retos desde una perspectiva de los gobiernos locales? Y juntando a esto la pregunta, ¿qué podemos hacer para tener ciudades como más justas, más equilibradas, más funcionales? Y cómo podemos recuperar el tejido social y la funcionalidad urbana, porque obviamente es un reto a largo plazo. Sí, a mí me parece que la primera parte tú ya la contestaste, ¿no? Un pleno conocimiento de tu municipio, el saber las necesidades, y lo digo porque parece mentira, pero muchas de las veces se toman decisiones basadas en la improvisación, cuando no conoces realmente las necesidades de largo plazo que puede tener tu municipio. Y es probable que resuelvas problemas inmediatos, pero no sientas bases para resolver problemas de largo plazo que tarde o temprano se van a presentar. Hay muchos gobiernos que actúan de esa manera, ¿no? Con ese cortoplacismo que tú mencionas y con la improvisación. Entonces, lo primero es que haya un pleno conocimiento del municipio y la identificación de la problemática, pero también la identificación de las oportunidades que tienes. Hay cosas que definitivamente no vas a poder resolver en 3 años o en 6, y bueno, tienes que basarte en lo que sí puedes ir resolviendo. Por ejemplo, nosotros ahora hemos determinado en este periodo el que nosotros tenemos 131 comunidades rurales en nuestro municipio. Y dentro del plan de gobierno dijimos, a ver, vamos a lograr el 100% de la cobertura universal en agua, drenaje y electrificación. Pero para poderte echar el compromiso, pues primero necesitas identificar cuántas comunidades, cuánto cuesta cada obra que se vaya a hacer, si tenemos fuentes de abastecimiento, si tenemos fuentes de salida de los drenajes, si estamos empatados con Comisión Federal para el tema de electrificación. Y luego, pues la identificación del recurso para poder echarte el compromiso, ¿no? Hoy por hoy yo les pudiera decir que en ese tema en particular, pues prácticamente vamos a cerrar en octubre de este año, ya que termina la administración, con el 100% de esas coberturas. En agua potable llegamos al 100%, en el caso de la electrificación en comunidades llegamos al 100%, y en el caso del drenaje vamos a llegar al 99%. Entonces, te pones una meta, pero es una meta que puedes lograr de acuerdo al conocimiento y al recurso que tienes y a la gestión que vayas a hacer. No sé si me explico. Porque si nada más pones en un plan de gobierno buenas voluntades y buenos deseos, definitivamente no vas a llegar a ningún punto, ¿no? Ahora, cada uno de los periodos ha sido distinto. Sin duda hemos evolucionado. Este último periodo, el que estamos actualmente viviendo, pues sin duda alguna, con unas problemáticas como es el tema del COVID, como es el tema de la violencia que se generó en el estado y en el municipio, que eran factores que no teníamos en la administración anterior y mucho menos en la primera, pues obviamente tienes que hacer ajustes sobre la marcha en tu presupuesto, en tu visión, en tu planeación y por supuesto en las metas que te pusiste, ¿no? Y como mencionaba por ahí algún buen amigo, ¿no? Es decir, bueno, fíjate cuáles son tus 3 principales objetivos, aquellos en los que tienes que sacar 10, en los que vas a cumplir sí o sí. Los otros no los repruebes, pero céntrate
en tus objetivos, porque luego nos da también por pensar o querer que en 3 años vamos a resolver todos los problemas de una ciudad, y no es así. Yo creo que si somos congruentes con esos 3 años o 6 según la planeación, pero nadie te garantiza que te vaya a sacar los otros 3 años, ¿no? Entonces, por lo menos sí tener la planeación o seguir la planeación de mediano y largo plazo para que puedas cumplir de veras con esos compromisos y que la gente vaya creciendo paulatinamente con su desarrollo. Ahora, 2 cosas muy importantes que acabas de mencionar. Una, que cuando tú tienes una visión, una planeación y estás trabajando, de repente también la cancha cuenta y las condiciones de lo que está pasando mueven las cosas, ¿no? Ahora, lo que tú decías que pasó en temas de violencia que no había, pero que de pronto hay, y ahora que no, evidentemente no teníamos contemplado el COVID y de pronto nos aparece, eso implica mucha necesidad de tener un modelo con la posibilidad de ir tomando ajustes, ¿no? Ir haciendo ajustes sobre la marcha. Y la otra es, ¿cómo ves que incide también esa necesidad de hacer ajustes con el tema de incluir esto como parte de un sistema regional? Porque pues, el Bajío es riquísimo y evidentemente tú antes de empezar a platicar hablábamos de lo que había sido León, cómo de repente cuando se jala de otro lado el desarrollo también tiene para ti implicaciones, y cuando se retrasa en otro lado también puede tener para ti implicaciones. ¿Cómo está el hacer esos ajustes al rumbo en función de lo que está pasando en el ámbito regional? Yo creo que es parte de lo mismo. Cuando tienes un plan bien diseñado, tienes objetivos muy concretos, priorizados, pues obviamente garantizas los recursos necesarios para tus objetivos prioritarios y destinas probablemente recursos de los objetivos no prioritarios hacia estas situaciones emergentes, como es el caso de seguridad. Yo te diría, por ejemplo, tuvimos que meter muchísimo más recurso al tema de la capacitación de nuestros policías, la contratación, los salarios, la compra de equipos y todo. ¿Y de dónde sale? Bueno, por una parte sí también de la gestión con el gobierno del estado, porque debo de decir que a partir de hace 2 años pues realmente no tenemos un solo recurso del gobierno federal. Todo ha sido en base a lo que genera el propio municipio, de nuestras participaciones a las que tenemos derecho constitucional y a los apoyos del gobierno del estado. Luego, este recurso, digamos, para la seguridad es lo mismo que ha pasado para el tema de la pandemia. Hemos tenido que sacar recursos de otros lados para poder apoyar a la gente con programas temporales de empleo, con cuestiones de salud que van directamente enfocadas a ellos, el tema de despensas, becas, etcétera, para poder ayudar de alguna manera a la gente. Y estos recursos que utilizas en estos 2 rubros seguramente vas a dejar de avanzar en algunos que te habías propuesto. Pero sin embargo, el modelo que tengas de gestión te debe de permitir eso, una flexibilidad para en caso de contingencias, porque incluso puede darse cualquier otro tipo de contingencia como la que se dio en Tabasco hace poco en el tema de inundaciones, como el que se puede dar en algunos otros temas. No puedes para nada comprometer todo tu recurso sin tener la posibilidad de variarlo cuando sea necesario. En este tema, y retomando el tema del tejido social y la reactivación económica y también el reto de la ciudad post-COVID, yo creo que hay que también, y eso mencionó el presidente municipal, ¿no? Como esta visión y estos procesos de flexibilidad y de prevención. Si queremos recuperar como el tejido social, necesitamos pensar en cómo recuperar como el sentido común, construir comunidad, pensar como la ciudad, repensar la ciudad de nuevo como algo que es como el espacio público y buscar la manera que haya una sana convivencia y equilibrada convivencia de las personas. Y en ese sentido, también tomando en cuenta ahí, obviamente, también las problemáticas de la vivienda, por ejemplo, las zonas
las famosas zonas abandonadas, como las casas abandonadas, que obviamente también están contribuyendo a una poca capacidad de resiliencia desde una perspectiva de los riesgos sociales. Yo confío mucho, y también conociendo ahí mucho como la estructura del Bajío y ahí como con trabajos académicos en distintas ciudades, yo confío mucho que un llegado de una administración puede ser como dejar un diagnóstico integral. ¿Qué sería como los pasos a seguir para las siguientes administraciones? Porque no podemos tener como, si tenemos 10 tareas, no podemos como tener como la ocurrencia de pensar que vamos a tener esas 10 tareas como que tienen una profundidad para llegar a la raíz de la problemática en corto plazo. Tomando en cuenta ahí también como la dinámica presidente municipal entre el sistema de ciudades del Bajío, que muchas personas trabajan en otra ciudad, se están desplazando y regresan como a dormir y se van de nuevo a otra ciudad para otras actividades. ¿Cuál sería como el rol central de los institutos municipales de planeación, la perspectiva de las zonas metropolitanas, ahí pensando también en Irapuato, Salamanca y las interacciones en la región del Bajío, y el rol clave de la interacción y de la diplomacia de los gobiernos locales vecinos para buscar ahí como un proceso de colaboración intermunicipal? Pues, sin duda, es importante que cada municipio vaya haciendo el diagnóstico, la prospección de tu municipio. Pero Berna ha dicho algo muy importante. El caso del Bajío guanajuatense es totalmente diferente al de cualquier otra zona del país, particularmente el corredor industrial. Aquí tenemos 5 ciudades, unas detrás de otra, que compartimos la misma problemática en temas de seguridad, en temas de pandemia. Si tú notas nuestras cifras en estos dos rubros son muy similares. ¿Por qué? Porque la movilidad del corredor industrial es de tal manera que efectivamente, como dice Ver, hay gente que trabaja en el municipio de Silao, pero es de Irapuato, o al revés, o gente que trabaja en León, pero es de Silao, de San Francisco, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el mediano plazo tendrá que hacerse un diseño, una planeación que abarque, que sea regional, que sí, por supuesto, se contemple el estudio individual de cada municipio, pero que también se identifique a la región con una amplia posibilidad de crecimiento y desarrollo, pero también con una amplia posibilidad de problemas comunes. En tanto, temas muy prácticos como los que ya mencioné, pero también en temas de crecimiento y desarrollo urbano, de una planeación de largo plazo, que cuando alcancemos el tema de la conurbación, pues entonces no nos agarre descuidados y podamos resolver problemas que se pueden estar gestando desde mucho tiempo. Es el caso, por ejemplo, de Irapuato con Salamanca, pero que ya tenemos algunos otros municipios cercanos. El más cercano es Irapuato, Salamanca. Yo calculo que en 10 años vamos a estar plenamente conurbados y es cuando ya deberíamos de estar tomando ahora medidas de mitigación, medidas de prevención o simplemente medidas de identificación, ¿verdad? Que tienen que ver con una estructura de planeación, con una estructura urbanística que deberíamos de poner en la mesa para que precisamente entre canalizados a través del gobierno del estado, los municipios pudieran estar pensando en esto y no dejar de lado lo que puede suceder más adelante, pensando en que solamente quiero ver lo que pasa en mis 3 años. A mí me parece que ya los alcaldes no podremos tener una visión de ese tamaño tan corta, sino ver por tu municipio, aunque tú ya no estés. No sé si me expliqué. No, de hecho, a mí me parece que esa visión cortoplacista va a chocar mucho cuando en muchos lugares del país se empiecen a dar estos procesos metropolitanos, ¿no? O sea, que esto que está pasando no es lo mismo tú tener una visión de corto plazo cuando tú estás en una isla que cuando eres parte de un sistema tan complejo como esto que estás diciendo, ¿no? Porque ya estamos hablando de la conurbación de una zona de enorme potencial que genera
mucho desarrollo económico que tiene mucha gente. Hoy estaba escribiendo sobre esto precisamente y uno de los temas es cómo hacer cuando estas redes de municipios de pronto se convierten en redes de metrópolis. ¿Cómo supones tú que esto se puede hacer en un proceso ordenado, con visión de futuro, que tenga diferentes escenarios para que los municipios, porque además cada municipio va a diferente velocidad? O sea, a lo mejor a ti no te agarran en curva y te puedes subir rápidamente al camión, pero habrá quien no traiga zapatos. ¿Cómo le hacemos con esas diferencias, ¿no?, de velocidades? Bueno, en el caso de Guanajuato, como ustedes saben, existe un Instituto Estatal de Planeación. A mí me parece que si a través de un organismo como este, rector de municipios, podríamos encontrar más fácilmente soluciones para que no haya tanta, digamos, desencuentros entre ayuntamientos o entre alcaldes, que podamos pensar de manera distinta. Este Instituto de Planeación, el IPLANEC, ha estado trabajando con los municipios en la identificación de algunas problemáticas que tienen que ver hasta el 2040, si no estoy mal, y dejando documentos, estudios que nos han permitido de alguna manera apoyarnos para nuestro propio crecimiento individual. Creo que sí sería obligado que estos institutos estatales se convirtieran en institutos rectores para poder ser árbitros dentro de la propia identificación de la problemática, pero particularmente en la identificación de las soluciones. Y por otro lado, también el poder, aparte de ser árbitros, el plantearle, digamos, al gobierno del estado las necesidades que tienen de crecimiento cada uno de los municipios, que tengan que ver con esta posible metropolización, o simple y sencillamente, como es el caso de Irapuato-Salamanca, que ya tenemos alguna problemática de manera común, como es el caso del desarrollo habitacional o el desarrollo industrial hacia esas zonas, que prácticamente el desarrollo industrial es el que nos va a unir a Irapuato con Salamanca, si no es que ya. Y yo les diré una cosa curiosa. Por ejemplo, hay empresas que estando en Salamanca tributan para Irapuato o viceversa. Entonces, ya hay una situación ahí visible. Entonces, hay que identificarla y hay que empezar a trabajar. De rato vamos a ocupar prácticamente una vialidad que nos una a ambos municipios, que tenga las características necesarias en el uso del suelo, en los servicios, en el tema de cómo podríamos, ya ni siquiera los límites de cada quien, eso creo que ya pasa a segundo término, ¿no? Sino más bien el cómo cada municipio tendría que aportarle a algunos problemas que van a ser comunes. Le pongo uno, por ejemplo, el tema de la basura, lo que son los confinamientos regionales, que es un tema que tiene que ver con sustentabilidad, que es a la que nosotros le estamos apostando mucho. Entonces, a mí me parece que eso sería mi opinión acerca de tu pregunta, Horacio. Porque el tema es que como las ciudades y el territorio, a fin de cuentas, son marcos de referencia, porque en realidad lo que nos importa a todos es lo que como personas hacemos. O sea, las ciudades son no los ladrillos, no el piso, no los tubos, no otra cosa, sino las actividades humanas y la forma en que todos respondemos a eso con infraestructuras y todo tipo de equipamientos físicos, ¿no? Entonces, pensando en que las personas no estamos hechos para ver si al cruzar la calle cambiamos de municipio, porque es la realidad, ¿tú cómo percibes esta necesidad de integrar en grandes todos, que ese gran todo sea lo que le vaya dando respuesta a la gente? Que yo como ciudadano de Irapuato a lo mejor trabajo en Salamanca y a lo mejor quiero vivir en otro lugar, vaya, en otra parte ahí que sea lo más adecuada. ¿Cómo crees tú que se pueda construir, ver, tú que has analizado esta forma de estructurar sistemas urbanos más allá, en una dimensión más alta que lo que es solamente las meras divisiones territoriales en municipios? ¿Cómo percibes que se puede trabajar en función de esto?
con una estrategia integral de prevenir y evitar las equivocaciones que fueron haciendo otros municipios que crecieron como de manera orgánica, pero sin coordinación con los municipios vecinales. Se necesita como una estrategia de crecimiento inteligente. El alcalde mencionó como el caso del estado de Guanajuato como buena práctica para contar con un instituto estatal de planeación que de manera coordinada, como la mano grande, trabaja con los hermanos chiquitos, que son los institutos municipales de planeación, para tener como una plena perspectiva técnica y buscar como el futuro de la planeación. Porque a veces esto es como un gran reto, porque llega una nueva administración y se cambia todo. Y los institutos descentralizados, como los institutos de planeación, pueden dar exactamente esta fase de transición que permite que haya una continuidad. Y lo metropolitano siempre va a estar ahí como en primera línea entre el Estado y los municipios. Y obviamente se requiere como un reajuste de legislación urbana, se requiere como un reajuste técnico y en ese sentido también se necesita buscar la manera cómo tener la visión al futuro. Y algo que yo veo mucho viendo, por ejemplo, el Bajío, llegando como de Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, y llegando a la frontera con el límite del estado con Jalisco, buscar alternativas, porque todavía dependemos ahí, todos sabemos los horas picos del tráfico en cuando está todo saturado y la dependencia de los automóviles, y sé que hay una gran como impacto por parte de la industria automotriz en el Bajío y para el estado. Sin embargo, pues que busquemos alternativas. Yo me recuerdo mucho del ejercicio del tren que se buscó, por ejemplo, Ciudad México a Querétaro, pero continuarlo también en un ejercicio de conectar las ciudades con alternativas de comunicación, de movilidad, porque la gente no van a cambiar sus lugares de trabajo, pero pueden cambiar sus hábitos de desplazamiento y movilidad. Y esto creo que son los grandes ejercicios visionarios que se requieren para dar los antecedentes de un crecimiento inteligente. Porque ¿cómo estamos creciendo? Buscando tierra accesible y estamos creciendo a lo largo de las vías de comunicación, que en este caso pues son las carreteras y las calles que permiten como el uso del automóvil. ¿Y cuál sería ahí como la recomendación, alcalde, para los otros municipios para que se hace como una estrategia de prevención que permite no retomar otra vez estas equivocaciones de la sustentabilidad, que estamos muy enfocados en lo económico, sin embargo dejamos al lado lo social, estamos causando como riesgos sociales y también todo el tema medioambiental y los ecosistemas que también estamos dejando al lado? Y bueno, sin duda, a mí me parece que los tres coincidimos en que tiene que haber un esquema de planeación que abarque todos los sectores, todos los temas que tienen que ver con el municipio. No todo es agua, drenaje y electrificación, hay otras cosas que también requerimos. Quizás esos son los factores básicos, mínimos, para que un ciudadano pueda vivir mejor, pero no son los únicos. Viene el tema de sustentabilidad. Mientras no lo consideremos nosotros en cada uno de los proyectos, en cada una de las etapas que nosotros estamos visualizando, pues la verdad es que estaríamos faltando, digamos, a una parte importante del desarrollo de una ciudad. Segundo, el tenerlo en el caso de la sustentabilidad ya como un marco de referencia para cada proyecto que se establezca en un municipio, incluso el meternos o incorporarnos como municipios sustentables y con ese criterio, y donde también la población sea convencida poco a poco, donde se socialicen los temas, porque no podemos olvidar que no todo esto es un asunto de autoridad, es un tema de población también, es un tema de respeto, de trabajo, de atención del ciudadano. Un ciudadano bien informado, bien convencido, te va a respaldar en los proyectos, pero también va a ser la parte que le corresponde, ¿no? Yo creo que sin ese acompañamiento ciudadano sería muy difícil que una autoridad pueda cumplir con metas y proyectos que tienen que ver con el tema de la sustentabilidad. Y también, por otro lado, el hecho de que a partir de los propios ciudadanos encuentres ideas y soluciones que puedas incorporar a tu proyecto general. Yo creo que
No puedes asumirte como el sabelotodo, como el que todo lo puede prever, el que todo lo puede ver, si no consultas con la ciudadanía y no incorporas esos proyectos que el ciudadano tiene a tu propia visión. Ahora, todo este proceso de construir tejido social, construir tejido urbano, gobernar, tiene que ver con que la gente encuentre dónde satisfacer sus necesidades. Se requiere que se construya, que el sector inmobiliario llegue e invierta en todo tipo de cosas, que haya centros comerciales, que haya instalaciones para turismo, para esparcimiento, que haya parques industriales, que haya oficinas, que haya viviendas. ¿Cuál es la relación que percibes con el sector inmobiliario, particularmente con la parte de vivienda, para que se logre esto, que se generen los satisfactores físicos que la gente necesita de todo tipo? Porque desafortunadamente en algunos lugares lo que está pasando es que la rigidez de los marcos normativos impiden hacer algunos activos inmobiliarios que la gente necesita, ¿no? O sea, no se trata solo de impulsar una actividad industrial, sino que la gente, vaya, necesita dónde comprar y sobre todo necesita dónde vivir. Esto, ¿cómo es esta relación con el sector privado en la parte inmobiliaria? Bueno, fíjense, ahorita en el caso de Irapuato, y qué bueno que lo mencionas, nosotros tenemos un déficit de vivienda de cerca de 30,000 viviendas. Por el crecimiento tan acelerado que ha tenido Irapuato en los últimos 5 años, hoy por hoy somos la ciudad con el mayor crecimiento, con el mayor dinamismo económico prácticamente de todo el corredor industrial. Y entonces una cosa es causa de otra, ¿no? O efecto de otra. Creo que los municipios tienen que identificar esto y convertirse en promotores, no en constructores de vivienda, ni mucho menos, sino en promotores de vivienda, donde puedas identificar tus espacios que sean habitables, que sean dignos, que tengan los servicios para poder ponerlos a disposición. Uno de los problemas que también existen, y yo creo que esto es en todo el país, te das cuenta de fraccionamientos casi completos que están vacíos. ¿Por qué? Porque no se identificó en un momento correctamente más que el valor de la tierra, pero no se tomó en cuenta el hecho de los servicios, el hecho de que puedas atender debidamente a ese fraccionamiento. Y lamentablemente muchos de esa problemática se le queda al municipio como si también tuviera la obligación de dotar los servicios, porque el promotor, porque el constructor, aquel prácticamente quebró y se fue, ¿no? Entonces, a mí me parece que si logramos identificar o vocacionar adecuadamente nuestros municipios, tendríamos mucha mayor facilidad de crecer y de que estos desarrollos que se vayan dando no fracasen, sino al contrario, cuenten con los servicios. En Guanajuato hubo un tiempo, por ejemplo, donde había un instituto estatal de vivienda que compraba terrenos aquí y allá simplemente porque eran baratos, pero luego te das cuenta que no tenían los servicios necesarios o costaba mucho llevar los servicios porque estaba muy lejos, y entonces la verdad es que esos terrenos se convirtieron ahí prácticamente en un basurero, ¿no? Entonces es vocacionar bien tu municipio a través de un correcto plan de desarrollo urbano. A mí me parece que aquí nuevamente retomamos y regresamos a la planeación, que pues desde la perspectiva de nosotros o por nuestro perfil profesional, pues creo que estamos muy convencidos de que la planeación es la base más sólida que tenemos para el crecimiento ordenado. Muy bien, estamos prácticamente llegando al término de la plática y quisiera cerrar con un par de comentarios de ustedes, ver primero después qué rescatarías de toda esta gran plática que hemos tenido y que estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, espero que el alcalde tenga oportunidad de darnos otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son, en verdad son muy relevantes. ¿Cómo resumirías esta plática, Ver? La palabra clave es planeación, o son dos palabras, planeación estratégica. Conocer hacia dónde llega y cómo llegar hacia ahí, porque a veces eso es como uno de los grandes retos de las administraciones municipales. A veces nos enfocamos en el sobrediagnóstico de todo y estamos muy enfocados en qué es el problema, pero no estamos construyendo el cómo logramos que esto cambie. El tema que mencionó al final el presidente municipal con las casas abandonadas, las zonas como desintegradas,
Eso no solamente es una problemática de Irapuato, es un reto nacional de muchas ciudades con la falta de procesos como coordinados y unas lagunas ahí como que permitieron que todo esto sucedió. Sin embargo, yo soy siempre, mejor nos enfocamos la energía en el presente y en el futuro. Y yo felicitaría mucho como presidentes municipales que buscan una estrategia integral de rescatar estas áreas de manera conjunta con la iniciativa privada para buscar ahí como recuperar este tejido social que nos permite como retomar como la sana convivencia y construir comunidad. Todos sabemos qué podría pasar en una casa abandonada, cuáles riesgos sociales se están generando y la acumulación de casas no es igual a la ciudad. Pero si logramos recuperar los entornos urbanos de estos entornos desintegrados, estamos recuperando el tejido social. Y eso sería algo muy importante y me da mucho gusto escuchar ahí como la visión del presidente municipal, teniendo ya como 3 administraciones de experiencia, cómo tomar decisiones. Porque la gente no pide que les regalas servicios. La gente pide que les das funcionalidad urbana y que puedan como convivir en los entornos urbanos de manera segura y de manera funcional. Y esos son retos que son retos muy grandes y no se pueden resolver en lo corto plazo, pero se puede dejar una estrategia integral a mediano o largo plazo que permite por pasos, de manera segmentada, resolver estas problemáticas y buscar soluciones. Alcalde, comentario de cierre. Sí, hoy hablamos de un tema general, de la planeación como la base del desarrollo de un municipio. Creo que todos estamos claros en esto. Sin embargo, también me parece que hay proyectos ya muy locales, muy propios de cada municipio, que también tienen que ver con su crecimiento y su desarrollo. Yo me parece que en otra ocasión estaríamos hablando de uno de estos proyectos integrales que para nosotros también son muy importantes y ahí es donde está la identidad de cada ciudad. Si bien en la parte general de planeación compartimos problemáticas, ya en lo local cada municipio pues tiene su reserva, digamos, de necesidades o simplemente de objetivos concretos como ciudad. Espero que para una siguiente plática podamos atender también este tema porque tiene mucho que ver con la identidad de cada municipio, con el sentido de pertenencia de la gente, con la socialización, digamos, y participación del ciudadano. Pues a los dos, muchas gracias. La verdad fue una gran plática, una gran experiencia, ver cómo sí se puede lograr que haya un proyecto, que haya continuidad y que todos se sumen a esto. El hecho de que la sociedad haya decidido volver a tomar la oportunidad de ser gobernados por el mismo presidente municipal me parece un hecho relevante y que me parece que también es una gran oportunidad para todos el resto de quienes estamos en este batalla por entender los procesos urbanos, ver que se puede crear procesos de largo plazo. Hay muchos retos, evidentemente hay que crear sinergias, hay que pensar en lo que hablábamos del aspecto regional, del futuro, de cómo poner en sintonía las diferentes velocidades con que avanzan las cosas, ¿no? Hay muchos retos y espero que tengamos oportunidad de platicar de eso. Alcalde, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos vernos por aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo para ti, Bert, y particularmente un abrazo para ti, Horacio. Gracias. Y Bert, querido, aquí estaremos y el viernes tenemos una mesa también que va a estar a todo dar. Vamos a hablar de todo lo que pasa en materia de ordenamiento de territorio, desarrollo urbano y vivienda en Sonora querida. Ojalá que manden algo de comida típica para ambientar esa plática. Y por cierto, de Irapuato, luego hablamos porque el alcalde no mencionó la palabra, acá nos vemos y a ver qué nos comemos, a ver qué nos tomamos, pero ya habrá oportunidad. Con mucho gusto, estamos ahí puestos para la siguiente, mi estimado Horacio. Abrazo pues, y a ustedes nos vemos mañana. Mañana estaremos miércoles de la Responsabilidad Social aquí en Centro Urbano. Nos vemos, hasta luego.